La abuela se detiene un segundo, mira al cielo y, sin necesidad de ver una nube, lo dice con seguridad. Va a llover. Lo siento en los huesos. No es magia, no es un mito y tampoco es simple coincidencia. Es algo mucho más fascinante. El cuerpo humano reaccionando a cambios invisibles en el ambiente. Durante siglos, este fenómeno fue ignorado o considerado superstición, hasta que la ciencia comenzó a entenderlo. ¿Cómo es posible que las articulaciones puedan predecir el clima? ¿Qué ocurre dentro del cuerpo cuando la presión del aire cambia? Y más importante aún, ¿por qué unas personas lo sienten más que otras? Lo que parece un simple dolor es en realidad un complejo sistema biológico que funciona como un auténtico GPS del clima. Si te interesa descubrir cómo el cuerpo humano guarda secretos que la ciencia apenas empieza a descifrar, suscríbete ahora, activa la campana y acompaña cada historia que revela lo invisible que nos rodea. El misterio que nadie podía explicar. Durante generaciones, en pueblos, ciudades y campos, se repetía la misma escena. Una persona mayor se llevaba la mano a la rodilla, fruncía el ceño y decía con certeza que la lluvia estaba por llegar. No importaba si el cielo estaba despejado o si el pronóstico decía lo contrario. Horas después, el clima cambiaba. Para muchos, esto era simple coincidencia. Para otros, una especie de sexto sentido. Pero lo que pocos sabían es que detrás de este fenómeno aparentemente misterioso se escondía una respuesta profundamente científica. Durante mucho tiempo, la medicina ignoró estas afirmaciones. Se pensaba que era sugestión o incluso exageración. Sin embargo, a medida que avanzaron los estudios en áreas como la meteorología y la fisiología humana, los investigadores comenzaron a notar patrones repetitivos. Personas con artritis, lesiones antiguas o desgaste articular reportaban incrementos en el dolor justo antes de cambios climáticos importantes. Aquí es donde entra en juego un concepto clave, la presión barométrica. La atmósfera ejerce constantemente una presión sobre todo lo que existe en la Tierra, incluido el cuerpo humano. Cuando esta presión disminuye, como suele ocurrir antes de una tormenta, el equilibrio interno del cuerpo cambia ligeramente. Los tejidos, especialmente los inflamados o sensibles, pueden expandirse mínimamente, generando presión sobre nervios cercanos. Lo que parecía un mito empezaba a tomar forma como una señal biológica real. No era que los abuelos adivinaran el clima, su cuerpo lo estaba detectando antes que los demás. La presión invisible que lo cambia todo. El aire que nos rodea parece ligero, casi inexistente, pero en realidad ejerce una fuerza constante sobre cada centímetro de nuestro cuerpo. Esta fuerza, conocida como presión atmosférica o presión barométrica, es como una mano invisible que nos presiona suavemente todo el tiempo. Normalmente no la sentimos, porque nuestro cuerpo está perfectamente adaptada a ella, pero cuando cambia, todo se altera. Antes de que llegue una tormenta, la presión barométrica comienza a descender. Es un cambio silencioso, imposible de percibir con los sentidos comunes. No hay olor, no hay sonido, no hay señal visible inmediata. Sin embargo, dentro del cuerpo, algo empieza a moverse. Los tejidos blandos, como músculos, ligamentos y especialmente las zonas inflamadas, reaccionan a esa disminución de presión expandiéndose ligeramente. Este pequeño cambio, que podría parecer insignificante, tiene consecuencias importantes. En las articulaciones donde ya existe desgaste, inflamación o sensibilidad, como en personas mayores o con lesiones previas, ese leve aumento de volumen genera presión adicional sobre los nervios, y es ahí donde aparece el dolor. Lo más impactante es que este proceso ocurre antes de que veamos las nubes o sintamos la lluvia. Es decir, el cuerpo está reaccionando a un cambio físico real que aún no es evidente para el entorno. Por eso, muchas personas sienten dolor horas antes de que el clima cambie. Lo que parecía una simple coincidencia, comienza a revelarse como una sofisticada interacción entre el cuerpo humano y el ambiente. Las articulaciones, el punto más sensible del GPS del cuerpo. En lo profundo del cuerpo humano, las articulaciones funcionan como mecanismos precisos que permiten el movimiento. Rodillas, codos, hombros, cada una está diseñada para resistir presión, soportar peso y adaptarse al uso diario. Pero con el paso del tiempo o tras una lesión, estas estructuras comienzan a volverse más vulnerables, y es ahí donde el fenómeno se vuelve evidente. Dentro de cada articulación existe un delicado equilibrio.
cartílago que amortigua, líquido sinovial que lubrica y tejidos que protegen. Sin embargo, cuando este sistema se desgasta, como ocurre en la artrosis, o se inflama, como en la artritis, el espacio interno se vuelve más sensible a cualquier cambio externo. Cuando la presión barométrica desciende, ese equilibrio interno se altera. El líquido dentro de la articulación puede expandirse ligeramente, los tejidos inflamados se tensan y los nervios cercanos reciben señales de presión que el cerebro interpreta como dolor. No es un daño nuevo, es una amplificación de una condición ya existente. Por eso, no todas las personas sienten este GPS del dolor. Generalmente lo experimentan quienes tienen articulaciones previamente afectadas, adultos mayores, personas con lesiones antiguas, deportistas o quienes han sometido su cuerpo a años de esfuerzo físico. Es como si esas zonas guardaran memoria y reaccionaran ante cambios que el resto del cuerpo ignora. Así, las articulaciones se convierten en verdaderos sensores biológicos. No predicen el clima por magia, lo sienten porque están más expuestas a las variaciones invisibles del entorno. Los verdaderos mensajeros del dolor. Mientras todo ocurre en silencio dentro de las articulaciones, hay un sistema que se encarga de traducir cada cambio en una señal clara: el sistema nervioso. Es ahí donde el fenómeno cobra vida, donde lo invisible se convierte en sensación, y donde el cuerpo avisa que algo está por cambiar. Alrededor de las articulaciones existen miles de terminaciones nerviosas. Estas no están ahí por casualidad. Su función es detectar presión, movimiento, temperatura y cualquier alteración en el entorno interno del cuerpo. Son extremadamente sensibles, especialmente cuando hay inflamación o daño previo. En esos casos, se vuelven más reactivas, casi como alarmas que se activan con el más mínimo cambio. Cuando la presión barométrica disminuye y los tejidos comienzan a expandirse, esas terminaciones nerviosas detectan el cambio de inmediato. Lo que para el exterior es imperceptible, para los nervios es una señal clara. Hay presión donde antes no la había. Entonces, envían impulsos eléctricos al cerebro, que interpreta esa información como dolor. Lo interesante es que el dolor no siempre es proporcional al cambio físico. A veces, una variación mínima en la presión puede generar una sensación intensa. Esto ocurre porque el sistema nervioso, especialmente en personas con condiciones articulares, está sensibilizado. Es decir, responde de forma más fuerte a estímulos más pequeños. De esta manera, el cuerpo no solo reacciona, comunica. Los nervios se convierten en mensajeros que anuncian un cambio ambiental antes de que sea visible. No es que el dolor aparezca sin razón. Es una señal anticipada, una alerta que el cuerpo envía para decir: algo está cambiando allá afuera. La memoria del cuerpo. ¿Por qué las lesiones antiguas recuerdan el clima? Hay algo aún más sorprendente en este fenómeno. No todas las articulaciones reaccionan igual. De hecho, muchas veces el dolor aparece justo en zonas que alguna vez estuvieron lesionadas. Una rodilla operada, un hombro dislocado, un tobillo que sufrió un esguince años atrás. Como si el cuerpo guardara un registro invisible de su historia y lo activara cuando el ambiente cambia. El cuerpo humano tiene una increíble capacidad de adaptación, pero también de memoria. Cuando ocurre una lesión, los tejidos nunca vuelven a ser exactamente iguales. Aunque sanen, pueden quedar más sensibles, con pequeñas alteraciones en su estructura o en la forma en que los nervios responden. Es lo que algunos especialistas llaman una memoria tisular. En esas zonas, los nervios pueden quedar más expuestos o más reactivos. El flujo sanguíneo puede variar y los tejidos pueden tener menor elasticidad que antes. Entonces, cuando la presión barométrica desciende y los tejidos intentan expandirse, esas áreas marcadas son las primeras en reaccionar. Es como si el cuerpo tuviera puntos débiles que funcionan como sensores adelantados, no porque estén dañados activamente, sino porque son más susceptibles a los cambios externos. Por eso, una persona puede sentir dolor en una antigua fractura, incluso décadas después de haber sanado. Este fenómeno refuerza la idea de que el dolor no es solo una respuesta física inmediata,
es también una conversación entre el pasado del cuerpo y el presente del entorno. Cada cicatriz, cada desgaste, cada historia corporal se convierte en una especie de antena que capta lo que está por venir. Así, el GPS del dolor no solo detecta el clima, también revela la historia que el cuerpo ha vivido. El clima como desencadenante. No es solo la lluvia. Cuando se habla de este fenómeno, muchas personas creen que el dolor aparece únicamente por la lluvia, pero la realidad es mucho más compleja. No es el agua cayendo del cielo lo que causa el dolor, sino todo lo que ocurre antes de que la lluvia llegue. Es el cambio en el ambiente lo que activa este GPS del cuerpo. Antes de una tormenta, no solo baja la presión barométrica, también cambian otros factores. La humedad aumenta, la temperatura puede descender y el aire se vuelve más denso y pesado. Todos estos elementos influyen en el cuerpo humano de formas sutiles pero reales. La combinación de estos cambios crea un escenario perfecto para que las articulaciones sensibles reaccionen. La humedad, por ejemplo, puede afectar la percepción del dolor. Aunque no actúa directamente sobre las articulaciones como la presión, sí puede influir en la forma en que el cuerpo regula la temperatura y en cómo los músculos y tejidos se comportan. Un ambiente húmedo puede generar sensación de rigidez, especialmente en personas con condiciones articulares. La temperatura también juega un papel importante. El frío puede hacer que los músculos se contraigan y que las articulaciones se sientan más rígidas. Esto, combinado con la expansión de los tejidos por la baja presión, intensifica la sensación de incomodidad o dolor. Por eso, muchas personas no solo sienten que va a llover, sino que también perciben el cambio de estación, el inicio del frío o incluso la llegada de un frente climático. No es un solo factor, es un conjunto de señales ambientales que el cuerpo interpreta de forma anticipada. Así, el dolor no es causado por la lluvia en sí, sino por todo el proceso invisible que la precede. El cuerpo no reacciona al presente, reacciona a lo que está por venir. ¿Por qué algunos lo sienten y otros no? Si este fenómeno es real, surge una pregunta inevitable. ¿Por qué no todos lo experimentan? ¿Por qué algunas personas pueden anticipar una tormenta con su cuerpo, mientras otras no sienten absolutamente nada? La respuesta está en la combinación única de cada organismo. No todos los cuerpos reaccionan igual, porque no todos tienen las mismas condiciones internas. Las personas que suelen experimentar este GPS del dolor comparten ciertas características. Tienen desgaste articular, antecedentes de lesiones, inflamación crónica o una mayor sensibilidad nerviosa. En cambio, quienes tienen articulaciones sanas y tejidos menos sensibles simplemente no perciben estos cambios. La edad también juega un papel clave. Con el paso de los años, el cartílago se desgasta, el líquido sinovial disminuye y las articulaciones pierden parte de su capacidad de amortiguación. Esto hace que cualquier variación externa, por pequeña que sea, tenga un mayor impacto interno. Por eso es más común escuchar este fenómeno en personas mayores. Otro factor importante es la percepción del dolor. No todos interpretan las señales del cuerpo de la misma manera. Algunas personas tienen un umbral de dolor más bajo o un sistema nervioso más reactivo, lo que las hace más conscientes de estos cambios. Otras, en cambio, pueden experimentar las mismas variaciones sin que lleguen a convertirse en una molestia notable. Incluso el estilo de vida influye. El sedentarismo, la falta de movilidad o una mala alimentación pueden aumentar la inflamación en el cuerpo, haciendo que las articulaciones sean más susceptibles a los cambios del entorno. En resumen, no es que unos tengan un don especial y otros no. Es que algunos cuerpos están más preparados o más expuestos para detectar lo que está ocurriendo antes de que el clima lo haga evidente. ¿Cómo usar este GPS del cuerpo a tu favor? Lo más fascinante de todo este fenómeno no es solo entenderlo, sino aprender a utilizarlo. Porque ese dolor que durante años fue visto como una molestia sin sentido, en realidad puede convertirse en una herramienta de anticipación y cuidado personal. El cuerpo no está fallando, está avisando. Cuando una persona comienza a reconocer estos patrones, ese dolor que aparece antes de la lluvia, esa rigidez que surge antes del frío, puede empezar a prepararse. Por ejemplo, si sabe que su cuerpo reacciona a los cambios de presión, puede anticiparse con medidas simples pero efectivas. Mantener las articulaciones calientes, realizar estiramientos suaves, evitar esfuerzos excesivos en esos momentos y cuidar la postura. También es clave fortalecer el cuerpo. El ejercicio moderado
especialmente el que mejora la movilidad articular y la fuerza muscular, ayuda a reducir la sensibilidad al dolor. Un cuerpo activo responde mejor a los cambios del entorno. No elimina completamente el fenómeno, pero sí disminuye su impacto. Otro punto importante es la atención plena al propio cuerpo. Muchas veces ignoramos las señales hasta que se vuelven intensas. Sin embargo, aprender a escuchar esos primeros indicios permite actuar antes de que el dolor aumente. Es como tener un sistema de alerta temprana que, bien interpretado, puede mejorar la calidad de vida. Además, este conocimiento ayuda a eliminar la frustración. Entender que el dolor tiene una causa real y no es imaginación, cambia completamente la forma en que se vive. Le da sentido, contexto y control. Así, lo que antes era visto como debilidad se transforma en ventaja. El cuerpo deja de ser un misterio y se convierte en un aliado que, silenciosamente, está leyendo el mundo exterior antes que los ojos puedan verlo. Durante años, frases como "lo siento en los huesos" fueron motivo de duda o incluso de burla. Pero hoy, la ciencia comienza a confirmar lo que muchas personas ya sabían por experiencia. El cuerpo humano es mucho más sensible al entorno de lo que imaginamos. No es magia, no es casualidad, es biología en acción. La presión barométrica, los cambios de temperatura y la humedad no solo afectan el clima, también influyen en nuestro interior. Las articulaciones, los nervios y hasta las viejas lesiones se convierten en sensores que reaccionan antes de que el cambio sea visible. Es un sistema silencioso, pero increíblemente preciso. Entender esto no solo resuelve un misterio, también nos invita a ver el cuerpo de otra manera, no como algo que falla, sino como algo que percibe, interpreta y avisa. Un organismo que, incluso con sus molestias, está intentando protegernos y prepararnos. Si quieres seguir descubriendo cómo el cuerpo humano esconde secretos que parecen sacados de otro mundo, suscríbete ahora, activa la campana y acompaña cada historia que transforma lo cotidiano en algo extraordinario. Lo que durante generaciones parecía una simple creencia popular, hoy se revela como una de las pruebas más sorprendentes de la conexión entre el cuerpo humano y el entorno. Ese dolor que aparece antes de la lluvia no es una ilusión, no es exageración, es una señal real, una respuesta biológica a cambios invisibles que ocurren en la atmósfera. El cuerpo, lejos de ser imperfecto, demuestra una precisión extraordinaria. Las articulaciones, los nervios y hasta las antiguas lesiones actúan como sensores naturales, capaces de detectar variaciones que ni siquiera podemos ver. Es un sistema silencioso, pero poderoso, un verdadero GPS del dolor que anticipa lo que está por venir. Entender este fenómeno cambia por completo la perspectiva. Ya no se trata de sufrir el dolor sin explicación, sino de interpretarlo, anticiparse y usarlo a favor. Porque cuando se comprende el mensaje, el cuerpo deja de ser un misterio y se convierte en un aliado. Si te sorprenden estos secretos ocultos del cuerpo humano y quieres seguir descubriendo historias que parecen imposibles, pero están respaldadas por la ciencia, suscríbete ahora, dale like, comparte este contenido y acompaña cada descubrimiento que transforma lo cotidiano en algo extraordinario.